Después de ser decapitados, las cabezas de estos dos hombres fueron atravesadas por una lanza y exhibidas en el puente de Londres. Amigas, amigos, el santo, o mejor dicho, los santos del día de hoy: San Juan Fisher y Santo Tomás Moro. Fisher y Moro son los mártires más conocidos de la Reforma de Inglaterra, dos víctimas de la terrible violencia impuesta a la unidad de la fe cristiana en aquellos tiempos tan agitados y turbulentos, cuando un hombre se rebeló y se quiso autoimponer como el Papa. La muerte de los dos nobles ingleses está relacionada con la tentativa del rey Enrique VIII en el año 1530 de deshacer su matrimonio legítimo con la reina Catalina de Aragón para casarse por segunda vez con la dama de la corte Ana Bolena. Fue una gran controversia que envolvió a mucha gente y que acabaría de manera trágica. El rey terminó casándose con Ana, en contra de todas las leyes de la Iglesia, que reconoce la indisolubilidad del matrimonio basada en el Evangelio. El Parlamento inglés, subordinado a los deseos del rey, publicó el acto de supremacía que proclamaba al rey y a sus sucesores jefes temporales de la Iglesia de Inglaterra, con lo cual Enrique VIII desconocía la autoridad del Papa y él decía: si el Papa no me concede que me case por segunda vez, entonces yo me declaro Papa y rompo con la Iglesia. Tanto Fisher como Moro son figuras de extraordinaria magnificencia. Fisher nació en 1469 y murió mártir en 1535. Era el arzobispo de Rochester y probablemente fue el personaje más importante de la Iglesia inglesa de su tiempo, asceta y sabio. Su ideal era la reforma de la Iglesia por dentro, es decir, una transformación en todos los valores, una purificación de la Iglesia, dando personalmente el ejemplo. Fue un humanista sagaz, contribuyó para la restauración de los estudios en Cambridge. Cuando surgió el conflicto que te he mencionado y surgió para él un conflicto de conciencia, ¿obedezco al Papa u obedezco al rey? Este conflicto, provocado por el divorcio del rey, no dudó en denunciarlo. Bajo ningún aspecto estuvo de acuerdo en validar, como el rey exigía, el acto de supremacía del rey sobre la Iglesia. Durante 5 años, el rey se abstuvo de descargar su ira sobre este personaje de tanta dignidad y grandeza espiritual que todos respetaban, pero fue apresado en varias ocasiones hasta que finalmente fue condenado a muerte. Mientras estaba en la prisión fue nombrado cardenal, murió con la misma integridad con que había vivido. Era el día 22 de junio de 1535. 15 días después también fue decapitado Tomás Moro y su cabeza, de la misma manera, expuesta en el puente de Londres, atravesada con una lanza para burla del pueblo. Tomás Moro es sin duda alguna el mayor representante del Renacimiento inglés. Es famoso su libro Ensayo sobre la Utopía, que sobrevive a los siglos. Estaba casado y tenía un hijo y 3 hijas. De natural elegancia, con una cortesía digna y un tanto reservada, dotado de un humor inteligente, Moro representaba el modelo ideal del gentleman, lo mejor del temperamento inglés. Estas cualidades y sus relaciones con el círculo internacional de los humanistas lo hicieron un hombre famoso durante los largos años en que, como canciller, ocupaba el segundo lugar en el reino. Cuando se dio cuenta de que no podía concordar con la actitud del soberano en la cuestión del divorcio, Moro sencillamente renunció al cargo. Colocado ante el dilema de traicionar su conciencia votando a favor del acto de supremacía o perder los bienes materiales e incluso la vida, no dudó. Fue fiel a su conciencia.
En la cárcel recibió la visita de su esposa, que lloraba para persuadirlo de usar un subterfugio que le permitiera conservar la vida sin renegar interiormente de su fe, pero él no admitió posturas de falsedad. Se mantuvo firme en la fe e integridad moral. Sobre el cadalso donde sería decapitado, Tomás tomó la palabra y declaró: sean mis testigos de que muero en la fe y por la fe de la Iglesia Católica, y además como fiel servidor de Dios y del Rey. Rueguen a Dios para que ilumine al Rey y lo guíe. Bueno, aquí cómo se puede entender que soy fiel al Rey, precisamente porque una persona de tanta autoridad moral le estaba siendo fiel al Rey, diciendo: una cosa es que consienta lo malo que estás haciendo, y esto no sería fidelidad, porque la verdadera fidelidad es demostrarte tu error, incluso hasta las últimas consecuencias, que es afirmar el error con entregar mi vida. En ese preciso momento en que ocurrieron tantas deserciones cobardes, porque mucha gente, con tal de hacerle la barba, como decimos, al rey, Moro pasó a la historia como el hombre que no vendió su alma. Que el ejemplo y la protección de estos santos ayuden a esa nación a reencontrar el camino de la unión. De tal manera que estos dos santos nos enseñaron que incluso para proteger la unidad de la Iglesia y defender la autoridad legítima del Papa, es importante tener clara la conciencia e incluso llegar a entregar la vida. Santo Tomás Moro y Fisher en muchas partes del mundo se han convertido en patrones de la defensa del bien en las naciones y en bien de los gobernantes. Y Tomás Moro se ha convertido también en el patrón de los políticos. ¿Por qué? Porque un verdadero político tiene que defender el bien y la verdad.